con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto, Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, Rafelina. Buenas noches, doctor Pichardo. Bienvenida a tu hogar. Hogar, dulce hogar. Y muy pronto ya. Hogar ya establecido. Hogar ya definitivo hogar. Bueno, quiere decir que Rafelina, señores, sí, estamos va a dejar la nueva modalidad de la esclavitud médica, que es la residencia, porque va a ser prontamente especialista en emergenciología y desastres. Ya lo sabe. Y yo espero que ella se ponga aquí, que se integre rápidamente a la emergencia del Hospital Toribio Bencome, de las clínicas de Moca, y que la gente pues pueda aprovechar la formación que tú has tenido en estos 4 años, que yo sé que han sido de mucha dedicación y mucho trabajo. Ya lo hemos comentado aquí en el programa, y además estás retornando tus vacaciones también. Es así. Dicen que lo mejor que tiene el trabajo son las vacaciones. Ya usted sabe, estoy nuevecita, iniciando ya el mes, la ley de 30 días para terminar. Subimos de vacaciones, eran justas y necesarias. Ya. Porque merecemos descanso por lo que trabajamos. Pero así es, mucho sacrificio, pero ya casi estableciéndonos aquí en Moca para dar todo lo que aprendimos a este pueblo que tanto lo necesita. Así que muy bien. En julio arrancamos. Bien, bueno, amigos televidentes, hoy tenemos un programa de galenos, como le gusta a un segmento importante de nuestro público, porque es un programa netamente médico. Hoy vamos a hablar de medicina o de temas relacionados a la salud, y los comentarios semanales que habitualmente hacemos alrededor de temas nacionales, internacionales y todo lo demás van a quedar para la próxima semana. Hoy tenemos 2 temas médicos, uno de educación ciudadana y una entrevista que yo estoy seguro que le va a gustar a los que siguen este programa, porque es sobre un tema de palpitante actualidad. Y recuerden que para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo, Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, usted sintoniza a Telesur y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Y estamos en YouTube, estamos en esa red social de videos. Ahí usted en YouTube le pone la barra de búsqueda la palabra Entre Galenos y usted verá segmentos interesantes de muchos programas anteriores y todos los programas del 2017, 2018 y lo que va del 2019 completitos. Así que si usted no pudo ver el programa o lo quiere recomendar, pues nada, vaya a YouTube y ahí usted verá segmentos interesantes y programas completos de Entre Galenos. Y tenemos una cuenta en Twitter que cualquier sugerencia o comentario usted la puede dejar por ahí. Bien, amigos televidentes, tal y como decíamos, la primera parte de lo médico del programa de hoy es estos videos, una serie de videos bien breves, entre todos no duran 2 minutos, pero vale la pena que ustedes vean, amigos televidentes, a propósito de que en el día de ayer, en todo el mundo, se estuvo celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Y miren ustedes esta serie de videos breves, pero muy ilustrativos, alrededor del tabaco y del gran problema que tenemos ahora con el cigarrillo electrónico. Miren ustedes. A nuestra generación le vendieron que el tabaco representaba la libertad,
el poder, la amistad, incluso la virilidad. Luego supimos que todo era mentira. A tu generación ya no la engañaron. Entonces, tú fumas porque te quieres morir. My parents didn't know until I got caught, and I just kept using it. I want to stop, but the habit of juuling is just so intense. The more people that know about this problem, the more people can take action, and from there we can really make change. Bien, amigos televidentes, ahí vieron ustedes esa serie de videos breves, tanto haciendo alusión a la celebración que se hizo en todo el mundo en el día de ayer, celebrando lo que la OMS ha denominado Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo de cada año, así como también de los peligros del cigarrillo electrónico. Y esto nosotros queremos enfatizar en este breve segmento, la importancia de que tomemos conciencia alrededor de estos peligros que a diario acechan a los jóvenes y a los adultos, porque el daño que hace las diferentes formas de tabaco, tanto el cigarrillo electrónico como el cigarrillo convencional, es grande y cuantificado en millones de vidas al año y millones de pesos o dólares o la moneda que usted quiera, porque eso es lo que representa las enfermedades, la discapacidad que provocan estos elementos tóxicos. En el argot médico nosotros decimos, sobre todo los neumólogos, que el cigarrillo es el único producto legal que consumido como se recomienda, mata la mitad de lo que lo consumen. Para que ustedes vean por dónde anda la cosa. Hoy en día las enfermedades relacionadas con el tabaco son la cuarta causa de muerte y se espera que para el 2025 sean la tercera. Hoy en día, cada año las enfermedades relacionadas con el tabaco matan alrededor de 8 millones de gente en el mundo. Para el año 2025 se espera que mueran 10 millones. Y lo peor es que los gobiernos, y el nuestro no se escapa de eso, han estado dándole de lado a las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha evacuado, en el sentido de que hay que aprobar un convenio marco, una ley marco
en todo el mundo para limitar sensiblemente o prohibir y hasta tratar de erradicar el consumo del tabaco en sus diferentes formas. Y nosotros tenemos que seguir luchando por eso, porque si bien hemos conseguido algunas conquistas con espacios libres de humo, pero ahora nos está acechando cada día más la amenaza del cigarrillo electrónico. Nuestros jóvenes están tomando esto como una moda y están a través de este cigarro electrónico, como decían los videos que pusimos ahora, se están iniciando en el hábito de fumar. Peor aún, los cigarrillos electrónicos tienen una cantidad multiplicada de nicotina, de forma tal que muchos de ellos prácticamente igualan y superan la cantidad de nicotina que tiene una caja de cigarrillo tradicional. Entonces, esto es un serio problema para la salud, porque el problema de la nicotina es principalmente uno. ¿Cuál? La dependencia. La dependencia. La nicotina es probablemente, amigos televidentes, una de las sustancias más adictivas que hay, incluso más que la cocaína. Más que la cocaína. Si los estudios están ahí. Y el placer que genera, el placer que provoca la nicotina por una serie de mecanismos de acción a nivel cerebral con neurotransmisores, es el gran problema que genera la adicción. Es lo que hace que el paciente se vuelva adicto. Y ahí es donde precisamente está, como decimos nosotros popularmente, el gancho de los cigarrillos electrónicos. No podemos como padres nosotros hacernos cómplices de nuestros hijos, adolescentes, los jóvenes, porque ellos como jóvenes al fin y al cabo y en esa etapa de la vida que son tan proclives a tomar conductas de riesgo, pues nosotros tenemos que orientarlos a ellos, y si en un momento dado, y ahorita vamos a hablar de eso, tenemos que utilizar medidas coercitivas porque se utilice. Porque lo cierto es que a la larga, los problemas de adicción, los problemas del consumo del cigarrillo son peores que cualquier medida que usted pueda tomar a tiempo con sus hijos. La industria tabaquera está dirigiendo, amigos televidentes, como dicen por ahí, sus cañones y sus recursos, que son muchos, a reclutar a los nuevos fumadores, a la gente joven, a los adolescentes. Cuando los muchachos van pasando esos 10, 12 años de la niñez a la adolescencia, ahí es que ellos lo quieren agarrar. Porque ellos han hecho estudios, incluso amparados en gente como la psicóloga que vamos a estudiar hoy, donde ellos dicen claramente, oye, a los viejos ya, con los viejos no podemos hacer nada. Ya los viejos tienen su hábito, ya lo que lo dejaron lo van a dejar, y esa gente ya no. Ahora los jóvenes, con eso sí podemos trabajar, porque si nos reclutamos ahora, esos son los que nosotros vamos a poner adictos, y lo que con ellos que vamos a ganar el gran dinero que genera el consumo de tabaco en todo el mundo. Claro, en ese momento es que los jóvenes están más sensibles, más susceptibles, y es el modo que ellos pueden utilizar para moldear la conducta en ese preciso momento en que la juventud se encuentra tan desorientada y buscando a qué ponerle atención. Y casualmente, Pichardo, usted que es neumólogo, este año el lema es el tabaco y la salud pulmonar. Entonces, tenemos que tener mucha cuenta con eso, con lo que es no solamente la adicción, sino lo que causa, las consecuencias que te lleva el tabaquismo, las enfermedades pulmonares, lo que esto va a causar en tu vida, en la vida de los demás, en la vida de los que están a tu alrededor. Porque está bien, las personas que fuman dicen de algo tiene uno que morir, pero ¿y los demás? ¿Se quieren morir de eso? Entonces, el humo ajeno también te causa enfermedades pulmonares, enfermedades obstructivas, la tuberculosis. Todas esas enfermedades, el cáncer de pulmón, todas esas enfermedades son derivadas del tabaco. Entonces nosotros debemos de evitarlo a toda costa. No permita que nadie que esté al lado de usted esté fumando. Cuídese usted si esa persona no se quiere cuidar. Y cuide a sus hijos y cuide a todos los que están a su alrededor. Nosotros tenemos la esperanza de que ayer estuvimos en Santiago en el evento nacional de celebración del Día Mundial contra el Tabaco, y estuvo participando el ministro de Salud Pública, que por cierto, el compañero mío de promoción, no me enteré de eso ahí, estoy como medio Alzheimer ahí, no me acordaba de él. Y estuvimos conversando, y realmente él, lo que planteó públicamente, lo que conversó en privado conmigo, él tiene la intención de empujar hacia adelante dentro de sus limitaciones, porque él reconoce que el lobby de la industria tabaquera es muy fuerte en el país, porque genera una serie de divisas con la exportación y toda esta serie de cosas, pero él dice que en la medida en que los decretos que él pueda evacuar, él va a tratar de implementar
una política antitabáquica que se sienta más que lo que han hecho sus predecesores. Ojalá sea así. Excelente. Y nosotros vamos a estar pues vigilando, yo desde la Sociedad de Neumología, de que así sea para beneficio, amigos televidentes, de la salud respiratoria de todos ustedes. Bien, bueno señores, ese fue el primer tema de salud, tal y como dijimos al principio. Ahora vamos entonces a la segunda parte del programa de hoy, que es de salud también. Y en la noche de hoy, amigos televidentes, nosotros hemos invitado a una persona que nosotros creemos que puede arrojar mucha luz alrededor de un tema que está preocupando bastante a la sociedad dominicana. Y nos estamos refiriendo al problema de la violencia, pero sobre todo a la violencia infantil, que últimamente hemos estado siendo testigos de noticias, vamos a decir que escandalosas, por no utilizar otro término, que se han producido en diferentes partes del país, incluso una de ellas aquí en Moca, ya lo comentaremos más adelante. Y entonces, para que tengamos en perspectiva la visión de una profesional de la salud mental, nosotros quisimos invitar esta noche a la licenciada Ángela Genao. La licenciada Ángela Genao es psicóloga. Ella estudió psicología en la Universidad Tecnológica de Santiago, tiene una maestría en psicología clínica en la Escuela de Graduados de UTESA. Ella trabaja, es la encargada del Departamento de Psicología del Hospital Toribio Ben Cosme y tiene su consulta privada en el Instituto de Especialidades Médicas. La licenciada Ángela Genao, la esposa del doctor Domingo Pérez, una cara y estimada amiga de mucho tiempo, va a estar conversando con nosotros esta noche alrededor de estos temas que tanto preocupan a la sociedad dominicana. Buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí bien, con esta invitación con ustedes. Bienvenida. Gracias. Que te sientas en tu casa como de costumbre. Gracias Pichardo, gracias Rafelina por la invitación. Y así como tú decías, Pichardo, es un tema que está en el tapete, como decimos, demasiada información, demasiada imagen negativa que sale a la sociedad de los padres, de la familia, que están utilizando la agresividad o el maltrato infantil con nuestros niños, que son el futuro, ¿verdad?, de una sociedad. Y cuando el futuro de una sociedad es vulnerable, imagínense entonces qué nos espera. Y hoy vamos a trabajar un poquito de cómo es que se da y dónde se da la violencia o el maltrato, ¿verdad?, a los niños. Ángela, fíjate, yo personalmente lo comentaba en mi casa cuando veía esas imágenes en la televisión y cuando a veces veo los periódicos, cuando tengo el tiempo de ver los periódicos, uno el tiempo tiene para eso. Uno se conmueve cuando ve situaciones de maltrato infantil, de violencia contra los niños, en la forma como se ha estado reseñando últimamente en la prensa. Violencia de padres contra niños, violencia entre ellos mismos, entre niños. Así es. Y a un grado tal llegó la situación que yo vi una imagen a mí que te la comenté, me conmovió muchísimo, aquí en Moca, según resaltaron los medios de comunicación. Sí. Un padre castiga a una hija poniéndole un objeto, una piedra, una cosa ahí. Un blog. Un blog, sí. Oye, pero ven acá, ¿y qué pasa aquí? ¿Cómo es la cosa? ¿A dónde es que vamos a llegar? Yo recuerdo, mi generación, los niños siempre fueron, como te digo, respetados, queridos, amados, protegidos. Y uno, muchachos, al fin y al cabo, siempre hace travesura. Eso podemos incluso mencionarlo, porque al fin y al cabo, ¿qué niño, qué adolescente no ha hecho uno que otro una conducta traviesa, como se dice? Así es. Todos nosotros, en algún momento dado. Claro. Pero la respuesta de nuestra generación, de nuestros padres, si bien en algún momento aparecieron las famosas pelas, jamás llegaban a los niveles que han llegado eso hoy. Ante eso, Ángela, ¿cuál es el enfoque que tú le das como psicóloga a esta situación? Ok. Primero tenemos que definir qué es el maltrato, ¿verdad? Es cualquier acción física o psicológica, ¿verdad?, no accidentada, ejercida por un miembro de la familia, es violencia.
Entonces, como tú dices, tenemos que arraigarnos un poquito, aunque tú dices que tu generación quizá era de amor, ¿verdad?, caricia y todo eso, pero sí tenemos que hablar parte un poquito de la historia. Siempre se ha utilizado el castigo como prevención, como educación, es una forma de crianza. Y la violencia ha existido desde el inicio de la humanidad. Entonces, está pasando algo que tenemos que tomarlo en cuenta, que antes sí se daban estos tipos de violencia, pero no salían a la luz. Tenemos muchos casos de personas que tienen, ¿verdad?, su historial, donde un papá lo amarraba a un árbol en el sol, donde el papá lo hincaba en un guayo en el sol, donde las personas lo veían, pero no teníamos los medios, ¿verdad? Ese mecanismo que tenemos ahora de la tecnología, que donde menos te imaginas, hay un acto de violencia y sale a la luz esa imagen. Entonces eso, ¿verdad?, ha traído como consecuencia de que también hay una degeneración familiar. Sí es cierto, como tú decías, antes había más amor, ¿verdad?, los valores, eso se ha perdido, pero se ha perdido por varias causas que se pueden dar. Tú sabes que la sociedad está inmersa en los vicios, el alcohol, las drogas, la parte económica, una persona que no tiene un trabajo, no tiene un salario, el hacinamiento, el que no tenga un nivel académico, todo eso son consecuencias para que se dé una violencia. Y también hay que trabajar la parte de lo que son las cadenas, como decimos, ese patrón. Si tú vienes de un hogar con un patrón de violencia, entonces tú te crías, ¿verdad?, viendo eso. Entonces, si tú no rompes con ese patrón en busca de la ayuda con los profesionales, pues es probable que esa futura familia también va a tener ese patrón. Y eso es lo que está pasando. Entonces, hay una cadena de violencia que si no hacemos algo, yo digo, esto va a terminar mal. Porque como decía al inicio, si los niños son el futuro, imagínate qué nos espera. Eso hay que tomarlo en cuenta. Efectivamente, Ángela, como tú dices, tú tienes que buscar, muchas veces me imagino que tú como psicóloga lo haces, y es que cuando te llega un caso, tú buscas de dónde viene ese pariente, de dónde viene ese familiar, qué ha tenido ese familiar en su vida, qué experiencia ha tenido ese familiar en su vida, que lo haya marcado de esa manera, para que tenga que causar violencia en su niño, en su sobrino, en su primo, lo que sea. Y no tan solo estamos hablando de una violencia física, no de un hematoma, de una quemadura, de un trauma craneal, de cualquiera de esas cosas físicas, sino de un daño emocional. Porque sabemos que el impacto que puede tener un niño a nivel emocional es bastante, es un daño propiamente psicológico. ¿Qué tú nos puedes decir acerca de eso? Bueno, aquí tomamos en cuenta, como tú decías, que es la misma violencia, pero la historia es diferente. El psicólogo se basa mucho, como tú decías, el por qué y cuándo pasaron las cosas. Entonces, lo primero es ver qué pasó en ese ciclo de violencia para darse la iniciación. Y tomado en cuenta, entonces, después de uno tener una buena historia clínica y saber qué pasó, entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar esa parte? Pero antes de hablar un poquito de cómo trabajamos, a mí me gustaría decir también que la violencia se da en cualquier lugar. Y como se da en cualquier lugar, entonces tenemos que trabajar en los tipos de violencia, porque aunque se trabaja el enfoque, ¿verdad?, pero son dos cosas diferentes. Entonces, sí tenemos el tipo pasivo y el tipo activo, que viene siendo lo que es el psicológico y lo que es el físico. Entonces, trabajamos siempre, muchas veces en un ciclo de violencia se dan todos los casos. Nosotros trabajamos mucho con lo que es la integración, ya sabemos cuál es el tipo, ya tenemos los datos, entonces trabajamos con la prevención. Muchas veces tratamos de hacer el trabajo, pero está pasando algo. Todo va a depender con quién va acompañado ese niño que es maltratado. O en este caso puede ser una mujer cuando hay violencia.
tenemos otro problemita, que muchas veces van dirigidos de una institución y no se le da el seguimiento. Entonces, muchas veces queremos, pero estamos atados. El padre llega en un momento a la consulta y cuando empezamos a hablar de las consecuencias que podría tener el padre por causarle un daño a un hijo, el padre no vuelve. Y a veces los casos se quedan así. Es un tema de debate donde nos estamos planteando que tanto los médicos como los psicólogos, desde que le llegue un caso y uno pueda identificar qué tipo de violencia es, no se puede uno quedar callado ni decirle, ok, vuelva, porque si no el paciente no va a volver. Nosotros tenemos experiencia de casos que han llegado incluso con ruptura, ya la parte, ¿verdad?, física. Y desde que los familiares se dan cuenta que el médico detectó, hay muchos, incluso en el hospital, que han salido y dicen, vengo ahora, voy a llevar al niño al baño, y no vuelven. Y entonces se queda ese niño, ¿verdad?, en manos de personas que son agresores. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar? Hay métodos que estamos utilizando para la prevención, que más adelante vamos a hablar de eso. Hay una situación, Ángela, a propósito de ese tema que estamos conversando con Rafaelina. La violencia, como bien tú decías, ha existido siempre, y probablemente va a existir mientras el hombre esté sobre la tierra. Así es. Eso es así. Y los casos individuales, tú como psicóloga y tu experiencia y todo lo demás, nos podrás orientar bastante aquí en lo que queda de conversatorio alrededor de qué se hace con un caso particular, con un caso individual. Pero ¿cuál es el punto que yo veo preocupante? Es la respuesta de la sociedad. Es decir, se están dando los casos, como bien tú decías, y eso es cierto, es decir, antes había violencia y no había la forma de comunicarlo como hay ahora, ni de difundirlo como se difunde ahora, porque antes no había redes sociales, tanto periódicos como ahora, una prensa amarillita que nada más está esperando que pasen cosas como esa para sacar a colación, hay programas que viven de eso, bueno, y todo ese tipo de cosas, eso es cierto. Podríamos decir, yo por ejemplo, que fui parte de esa generación que hice mención al principio, a mí en la escuela me dieron pela, yo recuerdo un profesor que le daba unos reglazos a uno para enseñarle a la famosa tabla de multiplicar, y yo al final de cuentas creo que pude superar todo eso, y yo me considero ser un individuo mentalmente equilibrado. Pero ¿cuál es el punto a donde yo quiero llegar con esta introducción? Que la sociedad debe de tener una respuesta a esta situación. Yo personalmente, de mi óptica, diría, bueno, el primer eslabón es la educación. Sí, o sea, lo primero es la educación. ¿Está cumpliendo la educación que están recibiendo nuestros niños, el sistema educativo en sentido general? ¿Está cumpliendo con esa labor de formar ciudadanos útiles a la sociedad y que sean capaces de manejar los conflictos? No me parece. No me parece. Están siendo muy mal educados, están siendo muy influidos por una sociedad que no regula los medios de comunicación, le están transmitiendo unos valores donde determinadas cosas son las que empujan la acción de la gente, y entonces lo que yo tengo que ser es competitivo, lo que yo tengo que ser más que aquel, lo que vale es lo que yo tenga puesto, lo que vale es el celular de marca, lo que vale es el carro bueno, etcétera, etcétera. Son valores que la sociedad transmite a través de la educación, a través de los medios de comunicación. Es decir, a través de esos valores ideológicos que van conformando un individuo, óyeme, que no es ni parecido al individuo que yo se mencioné al principio de mi intervención. Entonces, otra cosa, y ahí tú me vas a ayudar con esto porque es la parte tuya, está también que el sistema de salud, en el caso, por ejemplo, concreto de la salud mental, tiene que estar articulado para que cuando hayan casos como esos, tenga la posibilidad de que ellos puedan acceder a un profesional de la salud mental. Pero que no tengan que esperar ahí ande Ángela, que está sola en el hospital con 8,000 pacientes, sino que el Estado, en este caso, bueno, el Estado, garantice que en las escuelas, si hay, que cumplan, porque probablemente habrán, bueno, pero que cumplan.
que tengan ahí psicólogos para trabajar y para trabajar con los muchachos. Que trabajo social, porque debe existir eso también, yo no sé si en una UNAP o donde sea, cuando hayan casos como por ejemplo como lo que van de ti que tú señalabas, no vuelven, oye, que lo busque. Se da una comunicación, mira, fulanito de tal, tenía una cita y no vino. Entonces, como se hace en otras áreas de la medicina, yo te lo digo porque tengo experiencia bastante, por ejemplo, en el programa de tuberculosis. No vino. Ven, allá, el trabajo social, que le paga para eso. Va y lo ubica, claro. Mira, fulanito de tal, tú tienes un problema ya con psicología y tú no fuiste, ¿qué pasó? Entonces, es decir, que ahora yo sé que eso requiere personal y requiere recursos. Trabajo, claro, y entonces ese es el gran problema que tiene este país, que lamentablemente a los profesionales de la salud, y ahí se incluyen ellos, los de salud mental, que son un eslabón importante hoy en día en esta situación, no le pagan como es debido, ni hay la cantidad suficiente para dar atención a todo el que tiene el problema. Y no le dan la importancia que debe tener. En realidad ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es lo que esa es una visión que en ese punto particular yo tengo. Mira, tú mencionabas ahorita la escuela, pero generalmente empezamos por la casa. Primero a la casa y luego a la escuela. Si no lo tenemos en la casa, no lo vamos a tener en la escuela. Pero es verdad, tenemos muchas debilidades en cuanto a eso. Todas las escuelas ahora tienen psicólogos. Los psicólogos solamente identifican, no están trabajando la parte conductual. Eso ha sido un problema también, porque entonces el hospital está saturado de pacientes. Tenemos debilidades, como tú dices, pero se está trabajando para que haya una integración y esos casos que yo mencioné, si haya una estadística, como están los datos generales, en verdad, en la ficha del paciente, tenemos que hacerlo. Pero estamos también trabajando en que cuando ese paciente llegue, inmediatamente uno determine, ¿verdad?, que es un tipo de violencia, uno debe llamar a la Fiscalía de Menores y en muchos casos ellos han respondido y tenemos la prueba de que en el hospital han llegado niños vulnerados físicamente y la Fiscalía de Menor ha llegado a nuestro llamado. Sí, Lisset, Peña y han llegado incluso a las habitaciones a ver casos, así mismo. Pero hay que trabajar la otra parte que tú dices, es la lucha social. Donde es una competencia, donde yo quiero tener más, donde está el machismo incluido, donde si tú me miras mal, de repente ya yo quiero devolverte porque yo no sé qué me pasó a mí, yo no sé qué te pasó a ti al salir de tu casa, que trajiste a la calle, ¿verdad? Un tipo de situación. Pero yo creo que vamos encaminándonos porque hay muchos programas, incluso hay un programa muy bueno que es de la primera dama que está detectando muchos casos de violencia y se está trabajando. O sea, falta, pero se está haciendo. Porque hay una situación, Ángela, a propósito de eso que tú dices, y es que ciertamente, aunque podíamos discutirlo, tal vez no nos vamos a poner de acuerdo, pero es verdad, la familia juega un papel, claro. Estamos de acuerdo. Y de hecho, tú mencionabas ahora algo que está sobre el tapete también, el asunto del machismo, sí. Que comienza también, que nuestro sistema educativo tiene que darle una respuesta a eso. Y ahora, con una buena medida como la que tomó Educación, con relación al problema de género, ya se está generando, valga la redundancia en la palabra, un tema de debate, exacto. Porque los conservadores y sobre todo algunos sectores de la Iglesia Católica y de las iglesias en sentido general, ya de una vez le están poniendo cortapisa al asunto, sí. Cuando aquí ese es un tema que hay que trabajarlo. Es decir, aquí hay que trabajar el problema del machismo, claro, y ese problema del machismo comienza en la escuela, y ciertamente tiene que haber, como dice Ángela, una articulación, sí. Entre lo de la familia y lo del sistema educativo. Una cosa tiene que ser complemento de la otra, no estamos de acuerdo, pero yo personalmente soy de lo que creo que el sistema educativo y la superestructura que se crea alrededor de la educación, tanto en la escuela formal como fuera, con los medios de comunicación y todo lo demás, eso es básico y fundamental para usted moldear a un individuo y hacerlo realmente productivo e integrado a una sociedad que se eduque o que propenda determinados valores. Pero hay una situación también, Ángela, y es la otra parte de la superestructura, es la justicia. Es decir, hay situaciones que usted tiene que poner ejemplo y que tiene que aplicar la ley
porque que de alguna manera la ley también es para que la gente sepa, oye, si fallé allí me va a hacer, me va a llegar una. Entonces, si tú no le temes a la consecuencia, entonces vamos a seguir en este problema. Ese es un gran problema que tiene esta sociedad también. Así es. Si nosotros, en la medida en que esta sociedad se apega a la institucionalidad, que es lo que nosotros siempre hemos estado señalando acá, en la medida en que la gente cumpla las normas. Todo el mundo, todo el mundo. No puede decir que fulanito de tal cometió un desliz, le dio, pero espérate, ese hijo de Perencejito, y no le va a pasar nada. Hay que cubrirlo. No le va a pasar nada. Así no. Yo estoy de acuerdo, claro, tiene que haber una consecuencia para, como tú dices, de la generación. Entonces diga, oye, si fulano lo hizo y tuvo ahí un año preso y con una multa, entonces eso va a disminuir. Pero tú mencionabas la escuela. Tú sabes que han salido videos a la luz donde los profesores están grabando los eventos, pero tú las escenas de violencia. ¿Qué adefesio es ese? Entonces eso ¿Tú da sabes vergüenza? lo indignante que resulta para cualquier persona ver a un profesor hacerse cómplice de una situación como esa? Claro. Grabarlo, incluso hacer gesto como de que está bien, dale duro, tú sabes. Entonces, imagínate, solamente... ¿Y qué consecuencias han tenido esos profesores? Bueno, muchos de ellos, supuestamente, porque no tengo la información, han sido cancelados. Pero las debilidades, tú sabes que a veces lo que hacen es un traslado y no se erradica entonces la solución. Creo que si ese profesor es cancelado y no puede, ¿verdad?, ejercer, entonces lo que decía Pichardo, el próximo profesor que esté involucrado en esto lo va a pensar 2 veces antes de... Y hay que trabajar con programas, y si hay que poner una asignatura como es importante, lengua española y matemática, tenemos que poner una en lo que es la parte de la educación para trabajar familias en valores, porque si no hacemos eso, entonces la violencia va a seguir arropando a nuestra sociedad. Pero claro que sí, Ángela, claro que sí. Antes yo recuerdo que había una asignatura, yo la odiaba, la verdad lo digo aquí públicamente, pero al final, cuando tú ves como de manera obligatoria, como era esa escuela de antes, la famosa moral y cívica, ¿Y no lo dan eso ya? Bueno, yo no sé si lo dan, pero en la forma como lo daban, yo recuerdo, óyeme, de alguna manera los profesores en esa época, que donde ellos eran ley, batuta y constitución, y donde tú no podías bajo ninguna circunstancia contradecirlo, porque no era como ahora, de que yo, mira que me dijo tal cosa y que me dio, y el papá va, no. Aquella ocasión lo mejor que tú decías era estate tranquilo, si te dieron tu reglazo, estate tranquilo, porque si iba allá, el papá lo que te decía le daba la razón al profesor, y ya se... Claro. Entonces, o algo hiciste tú. Sí. Exacto, algo eso es lo hiciste primero. Eso es lo primero que te tú. Entonces, de alguna manera, sí, nosotros tenemos que cambiar esa situación. Sí, sabe que yo estaba hablando con un señor que lee mucho y decía, la violencia no se va a acabar porque es dirigida. Si tú te pones a ver todos esos videojuegos que vienen de otros países, son dirigidos a la violencia. Él decía, tú sabes que en una guerra, cuando la persona no está preparada para tirar, pues entonces no se va a lograr la guerra, ¿verdad? No. Entonces, esos videos lo que están haciendo es que los niños no tengan temor. Y si mañana le toca ir a pelear, entonces no van a tener ningún problema en matar. Y por eso es que hay tanta violencia. Los padres tienen que chequear incluso cómo el hijo mata un mosquito, a una cucaracha, una hormiga. Exacto. ¿Qué actitud toma él hacia ese ser vivo que lo está matando? Hay que trabajar esa parte. Y creo que para seguir en la parte de los programas, de mi parte personal, yo estaba diciendo, creo que va a haber que hacer algo con que se trabaje también con las instituciones, sea la iglesia, la Junta Central Electoral, para trabajar entonces para prevenir. ¿Cómo no hacemos? Entonces un par de novios, ¿verdad?, que tiene planes de casarse, tiene que ser, igual como se hace un cursillo cuando te va a casar por la iglesia, que dentro de ese cursillo, entonces, si es posible, un psicólogo, trabajar para erradicar la violencia, porque si la novia o el novio vienen de familia, como decíamos ahorita, con un patrón de violencia, eso no se va a acabar. No. Y que se haga un programa que también, si la persona que se va a casar por el civil no tiene ningún tipo de orientación, que así como la pareja va a
a la institución a apartar una fecha, que ellos mismos entonces le tengan que apartar una fecha para trabajarse y luego después que viene el matrimonio. Creo que esa es una idea. Sería un buen planteamiento. Exactamente, para poder erradicar y unirnos todos entonces, que como ente, porque siempre decimos, a veces se dan buenas recomendaciones, pero solamente se queda ahí. Incluso yo le digo a los estudiantes, tantos trabajos buenos, planteamientos que tienen que se han hecho trabajo de campo, ¿verdad? En algunos barrios y todo, y se quedan allá en la universidad. Y los muchachos salen a la calle y a veces no hacen nada. Yo le digo, atrévanse, ustedes como entes sociales ya y futuros profesionales, a hacer algo también, porque si todos nos quedamos sentados mirando esos videos y decimos, ay, qué mal, esa pobre niña, mira lo que está pasando, hay que trabajarla, y como decía Pichardo, se trabajó un día, pero recuerden que aquí no puedo dejar de mencionar que siempre se trabaja a la víctima solamente, que también eso es un problema. Se supone que ahora se está trabajando para que esa familia esté involucrada en un plan de trabajo, que es lo que tengo entendido que ha pasado con la familia de aquí de Moca, la que pasó, exacto, la fiscalía se encargó, exacto, lo dejó unos días detenido, hay ¿cómo se dice? Una parte económica que él tiene que pagar y que tiene que recibir asistencia a la familia, porque detrás de eso, entonces se descubrieron que habían otro tipo de violencia a nivel de pareja. Bien, vamos a hacer una pausa para cumplir con compromisos comerciales, para entonces venir a Tiempo de Ocio y retornar con la última parte ya de la intervención de la licenciada Ángela Henao. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Bien, amigos, ustedes saben que los que participan y ganan en Tiempo de Ocio, el mes que viene ya eso es el mes que viene, para que ustedes vean que el tiempo vuela, ¿eh? El mes que viene vamos a hacer la rifa de eso que ustedes ven ahí. Un equipo Sony de música, que es también una máquina despertadora, también reproduce música de su celular, tanto lo que tienen Android como lo que tienen iPhone. Es decir, que es un equipo bastante completo, con una gran fidelidad, un sonido muy, muy nítido, que yo estoy seguro que lo va a disfrutar, que gane en esta sección de Tiempo de Ocio. Y entonces, en esta semana, para la gente de Tiempo de Ocio, a propósito de que el día 30 de mayo, eso fue el jueves, se estaba celebrando un aniversario más del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, le vamos a regalar entonces al que gane hoy en Tiempo de Ocio ese libro que está ahí, La telaraña cubana de Trujillo. Ese es un libro escrito por Elíades Acosta Matos, un historiador cubano que ya tiene bastante tiempo residiendo aquí en Santo Domingo, que trabaja con el Archivo General de la Nación. Y el Archivo General de la Nación, precisamente lo adquirimos en la pasada Feria del Libro, publicó esta recopilación, esta investigación de Elíades Acosta, y entonces lo publicó como libro, y este libro entonces se lo vamos a regalar al que gane para que, bueno, vea la telaraña de Trujillo, cómo Trujillo también en el Caribe, sobre todo en Cuba, tenía su gente y hacía y deshacía y perseguía a sus opositores y todo lo demás. Así que ese es el regalo que le vamos a dar hoy como libro a los que ganen, al que gane en Tiempo de Ocio. Y el segundo regalo que le vamos a dar es una recopilación de videos y una película, a propósito también de la era de Trujillo. Le vamos a dar un video que editó el Archivo General de la Nación y son testimonios de gente que fue perseguida en la época de Trujillo. Entonces, ese video del Archivo General de la Nación, nosotros le vamos a dar a el que gane. Y también, amigos televidentes, le vamos a dar la película El Teniente Amado. La película El Teniente Amado, que fue hace un par de años ahí, fue estrenada y que versa también sobre la participación del Teniente Amado García Guerrero en el ajusticiamiento de Trujillo. Entonces, esas son lo que vamos a dar hoy en Tiempo de Ocio. Le vamos a dar
el libro de Elías de Acosta, le vamos a dar los videos, tanto el del Archivo General de la Nación como la película El Teniente Amado, al que gane hoy en Tiempo de Ocio. Entonces ya ustedes saben, el que llame al 809-578-0048, le vamos a dar estos premios. 809-578-0048. Bueno, ya parece que ganó alguien, andaban rápido hoy, pero ya saben, el que gana pues va a participar en la rifa del mes próximo del equipo Sony. Bien, amigos televidentes, vamos entonces ya a concluir con esta interesante entrevista, esta participación tan buena que ha tenido Ángela. Yo creo que Ángela va a tener que volver por aquí luego a que hablemos no solamente de este tema en su extensión, sino también a otros asuntos que tienen que ver con salud mental, porque este pueblo está como falto de eso. Ángela, estamos a la disposición. Al final, ¿qué consecuencia, ya que hemos hablado de todo este asunto de la violencia infantil, qué consecuencia puede tener para un niño el estar siendo maltratado? Es decir, ¿qué consecuencia le puede traer el maltrato al niño? Bueno, sabe que es una cadena. Lo primero es la parte emocional. Hay una cicatriz emocional que dura mucho tiempo, y la otra es la cicatriz física. En el caso de la niña del video, la quemada, exacto, te imaginas lo que va a pasar con esa niña cada vez que ella vea su cuerpo. Ahí viene la ansiedad, ahí viene la depresión, vienen los problemas en la escuela, un niño así no se concentra, vienen los temores nocturnos, viene la enuresis, la ecopresis, hay muchos problemas que son consecuencia. Y tenemos que mencionar algo que es ya definitivo, la muerte. Muchos de estos niños que sienten que no son queridos por la persona que, ¿verdad?, se supone que debe ser la que protege, es la que está vulnerable. Y tenemos que hablar aquí de la parte del maltrato sexual, que son muchos niños que llegan al suicidio y a hacer muchas situaciones negativas en su vida, porque exacto, no saben manejar las emociones, producto de una carga negativa que tiene ese niño. Ese niño entonces se invita a una terapia o una terapia de familia para poder trabajar el dolor, a trabajar la confianza y los miedos para que pueda integrarse a una sociedad sana. Exacto, son consecuencias tanto a corto plazo y como a largo plazo. No solamente son las cicatrices físicas las que quedan, sino también las emocionales y las que guardan en su corazón. Un tema muy interesante. Sí, Ángela, se quedaron muchas cosas por mencionar. Muchos cabos sueltos. Exacto, tenemos que invitarte otra vez, así que prepárate para la próxima invitación para terminar esta interesante entrevista. Muchísimas gracias por acoger en tu casa otra vez a la invitación que te hicimos. La persona que ganó, vamos a decir que es Ramón Pichardo, de la calle Doctor Guerrero. Tenemos tu teléfono. Muchísimas gracias por participar y esperamos que disfrute todos tus premios en tu tiempo de ocio. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche viéndonos frente a su televisor. Esperamos que hayan disfrutado el interesante tema de hoy y será hasta el próximo sábado. Recuerden nuestro correo electrónico entregalenos@gmail.com y nuestro Twitter @entregalenos. Será hasta el próximo fin de semana.